compartir Canarias nos obliga a compartir la verdad, por muy dura que sea. Y duro es el informe de UNICEF en el archipiélago. Hoy está con nosotros Amos, es el presidente de esta organización. Amos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Manuel. Encantado de estar aquí contigo. Estás en casa, ya te lo decía. Me alegro mucho y me siento en ella. Mira, Amos, primero informaste a la opinión pública, luego te fuiste a la Cámara que nos representa. Hoy estás aquí en esta televisión, en Mírame, para ampliar esa información que hemos conocido y que, más que asustarnos, nos preocupa. Yéndome a datos a los que tú has presentado sobre pobreza infantil en el archipiélago, estamos hablando de una situación insostenible y escandalosa. 2 de cada 5 niños que viven en las islas están en riesgo de pobreza o exclusión social. El 41,6% de la población infantil, o lo que es lo mismo, más de 149.000 niños y adolescentes. Estoy leyendo textualmente para no equivocarme en ningún dato. ¿Esto es así? Esto es así y evidentemente es así porque el informe es fruto de un trabajo muy riguroso, basado en el razonamiento científico, un trabajo en el que han participado las 2 universidades canarias junto a profesionales que forman parte del proyecto de UNICEF y que se ha avanzado en el análisis de las fuentes oficiales. No es fruto de una reflexión intelectual, de una charla entre amigos, por mucho conocimiento que tengan ese grupo de amigos. Es fruto de un análisis riguroso de las fuentes oficiales, estatales, INE, Ministerio de la Comunidad Autónoma, el Gobierno, la Gobierno de Canarias y el Estado, el Gobierno de España. Exactamente. Y los resultados son esos, Manuel. Los resultados son un 41,6% de niños que viven en Canarias están en riesgo de pobreza, están en riesgo de exclusión social o una situación de pobreza relativa. Y es más, hay otro dato que yo creo que también conviene subrayar. En el resto del Estado, el porcentaje de niños en situación de pobreza relativa o riesgo de exclusión social es de un 32,9%. O sea, la comparativa nos deja, en comparación con otras comunidades autónomas, nos deja en una situación todavía peor. A la cola del resto de las comunidades autónomas. Y otro dato que creo que hay que poner sobre la mesa, mientras que en el resto del Estado la situación en los últimos años ha mejorado, estos indicadores en Canarias ha empeorado. Y esto yo creo que obliga a un ejercicio profundo de reflexión sobre lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Amos, yo hay algo que a mí, de verdad, la sensación que tengo es, y yo creo que es la que siente todo el mundo, es la de una especie de impotencia, porque hace no mucho tiempo, yo recuerdo al principio de la temporada, arrancamos con un pleno sobre la pobreza, de todo lo que supone la pobreza, y dio la sensación, el aspecto fue de un pleno que pasó sin pena ni gloria. Ahora te hemos visto, gracias a esa grabación del Parlamento y a tu exposición ante los medios de comunicación, y da eso, la sensación de que tenemos datos para preocuparnos. Vemos cómo hay una mejora en otras comunidades, que ya la cuestión de la crisis no es una justificación para seguir acompañando estos datos. Y sin embargo no hay una acción que haga que esto cambie. ¿Por qué? Pues ojalá yo tuviera la respuesta a esa pregunta que me hace. Yo lo que sí entiendo y lo que sí subrayo es que estos datos, con estos datos no hay nadie que se pueda sentir cómodo. Son datos lo suficientemente tremendos como para motivar o incentivar una respuesta inmediata. Mira, tenemos ya hecho el diagnóstico. Está ahí, lo acabamos de presentar. Yo soy médico de profesión, normalmente hacemos un diagnóstico cuando vemos un problema e inmediatamente aplicamos un tratamiento. Lo que ocurre es que el tratamiento no somos nosotros los que los podemos llevar a cabo, son otras las fuerzas, los ejecutores. Nosotros hemos hecho el diagnóstico. Es más, entendíamos que era nuestra responsabilidad no solo plantear ese diagnóstico, sino en la medida de lo posible plantear a su vez unas líneas de tratamiento que posibilitaran actuar sobre esa situación. Las hemos presentado también, unas propuestas de intervención que son, si me permites decir, sí, por favor,
perfectamente factibles, perfectamente medibles y que requieren simplemente de voluntad política para llevarlas a cabo. ¿Y las han tomado en consideración? Yo espero, estamos en la resaca post-informe y yo espero que se tomen en consideración porque, repito, estamos en una situación tremendamente complicada. Esto no se puede curar con tiritas, requiere una sutura importante. Vamos, pero que yo recuerde, no es la primera vez que ustedes alertan sobre datos como estos, no es la primera vez. No, ya en el año 2012 hicimos el primer informe sobre la situación de la infancia en Canarias. Fundamentalmente porque intuíamos en función a indicadores indirectos que la cosa no estaba bien. Gracias a aquel informe se consiguió algo tan positivo, pero a su vez tan lamentable como que los comedores escolares en Canarias se mantuvieran abiertos en verano para que muchos niños y niñas canarias al menos comieran una comida caliente al día. Hemos repetido este informe no porque pretendamos hacer una cadena de informes cada X tiempo, sino porque entendíamos en base a indicadores indirectos que la situación no es que hubiera mejorado, sino que había empeorado. Nos pusimos en marcha, hemos acabado ya el informe después de un periodo de tiempo bastante intenso de trabajo. Hemos planteado alternativas que creemos factibles, medibles para modificar esa realidad y ahora lo que es absolutamente necesario es que se coja el problema con seriedad y se actúe. Es decir, ustedes en el 2012 ¿fue? Sí. Elaboraron un informe en plena crisis. Los datos eran malos. ¿Los datos ahora son peor? Sí, son peores. Son peores. Lo cual resulta curioso que digamos, cuando parece que la crisis se ha superado, cuando hemos acabado con 300 millones de euros de superávit, cuando el crecimiento de la economía canaria parece que está del orden del 3%, pues sigamos encontrándonos con esta situación de pobreza y relativa y riesgo de exclusión social. Sí me gustaría, Manuel, aclararte una cosa que creo que es importante. Evidentemente un pobre en Canarias no es lo mismo que un pobre en un país en vías de desarrollo, donde las carencias materiales son de todo tipo. Evidentemente que no. Parece hasta más, a mí me parece, sobre todo de mayor vergüenza, que en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad moderna, una sociedad en la que fuerte, porque nuestros padres, nuestros mayores son las que han sido un paraguas para un montón de familias, de hijos, nietos que perdieron sus casas, sus coches, sus trabajos, primero que nada. Y me parece que todavía, contando con una sociedad moderna mejor preparada, más fuerte, haya canarios, niños, adolescentes en esta situación. Porque hablamos de pobreza, como la entendemos, por supuesto que no es la pobreza del tercer mundo. No, es una pobreza que significa que muchos niños y niñas canarias, concretamente esos porcentajes, viven en hogares donde los ingresos económicos están por debajo de la media. Viven en hogares donde es muy difícil llegar a fin de mes. Viven en hogares donde hay carencias materiales severas. Y esto se traduce evidentemente en todos los aspectos que configuran eso que llamamos estado de bienestar. En la educación, que es un elemento clave para poder crear proyectos de vida razonables para todos los niños y niñas. En el ámbito de la salud también se traduce en el ámbito de salud, no porque haya niños y niñas que pasen hambre, sino niños y niñas que hacen uso de alimentos más económicos y eso tiene un trastoque inmediato sobre el nivel de salud de estos críos. Durante nuestra conversación hemos visto algunos titulares. A mí me gustaría repasarlos, porque quizás el leerlos con detenimiento nos llegue a hacer entender esta situación y a quienes tienen que ejecutar este trabajo, cambiar esta situación, porque ya hay un informe, ya hay incluso unas líneas de actuación marcadas que pudieran llevarse a cabo, que son posibles, un tratamiento para erradicar esta situación, se pongan a hacerlo. Vamos a leer esos titulares. Miren, periódico La Provincia. Canarias encabeza la desigualdad infantil en España. Así de cruel. De real. Canarias 7. 2 de cada 5 niños en riesgo de pobreza. Eso es aquí. Canarias ahora. UNICEF pide un segundo plan de infancia en las islas para combatir su exclusión social
la más alta de España. Canarias tiene 150.000 niños en riesgo de pobreza. 150.000 niños. Diario de Avisos. No es cualquier informe. UNICEF no le pone el cuño a cualquier cosa. Pone en riesgo su credibilidad. Su credibilidad, su trabajo en el tercer mundo y en el primer mundo. Desde luego. Este trabajo lo han hecho nuestras 2 universidades, profesionales que se han bregado, que no han tirado de... que han ido a las fuentes, a las oficiales, para que luego no nos salga un ministro, no nos salga un consejero, no nos salga un presidente, no nos salga un miembro de la oposición, según les convenga. Esta es una realidad, se han bregado. Hay un análisis exhaustivo de la situación. No estamos hablando, estamos poniendo los números, pero detrás de cada número, delante de cada número va el rostro de un niño, uno de los nuestros, una chiquilla, una hija nuestra. Pero además, no solamente se lo han currado, se lo han trabajado, sino que encima le han hecho la tarea a los políticos, a los que gobiernan y a los que están en la oposición, para que de verdad se planten y se pongan a trabajar y a cambiar esta situación. No puede ser que en 2002, en plena crisis, la situación fuera terrible y que en 2018, que estamos saliendo de esta crisis, que a Canarias le va mejor, Canarias vaya peor a peor, y que además nuestra situación nos coloque en datos de pobreza y exclusión social infantil a la cola. Si esto es a la cola en España, tiremos para arriba, tiremos para Europa. En el mapa europeo, ¿cómo quedan las Islas Canarias? No puede ser, ya pasó con la pobreza, no puede ser que este dato, amparado en la realidad, pase desapercibido, pase, insisto, sin pena ni gloria, como pasó con el plan contra la pobreza. Hay un comisionado para la pobreza, hay herramientas, hay posibilidades, hay dinero, y si no se buscan, me parecería imperdonable dentro de un año que hayan unas elecciones y que quienes se sientan en la Cámara, que pueden cambiar las cosas, quienes ostentan cargos de poder y quienes tienen la obligación desde la oposición de ayudar a cambiar las cosas, no lo hagan. A nosotros nos han educado, que el respeto a nuestros niños y a nuestros mayores, eso es sagrado. Un niño y un mayor no se toca. Eso es sagrado. Primero se quita uno el pan de la boca para dárselo a un niño o a un mayor. La salud, la sanidad, la atención a niños y mayores. La educación a los chiquillos primero y tirar de la experiencia de los mayores. Si con esto no se hace nada, me parece miserable por parte de todos, incluso de nosotros como sociedad, me parecería escandaloso que de verdad no se reflejara en un cambio ya, no dentro de 6 años, que a UNICEF se vuelva a sentar y a plantear, porque no es una cosa que hagan de manera periódica, sino es que se dan cuenta de la situación y quieren modificarla. No esperen, tienen un año, y nos va la vida en esto. 150.000 canarios.
expliquemos qué es la exclusión social para entenderlo bien, Amos, que a veces, ¿cuál es el perfil? Que a veces no nos entendemos bien. Mira, dentro de lo que es la situación de exclusión social, nos podemos encontrar con niños que viven en familias donde los dos progenitores están en el desempleo, o bien que algunos de los dos progenitores trabajan pero con un trabajo precario, o bien, fíjate, hasta un 4% de los niños en riesgo de exclusión social viven en hogares donde los dos progenitores trabajan. Pero claro, trabajan con trabajos precarios y con unos ingresos que no posibilitan un desarrollo armónico de las necesidades vitales que tienen los críos y crías. Ese es el perfil de la pobreza. ¿Y eso cómo se traduce en ámbitos como la educación? Pues evidentemente se traduce en una ausencia de igualdad de oportunidades para poder desarrollar todas las potencialidades que tienen los niños y niñas que viven en esa situación de riesgo de exclusión social, en fracaso escolar, donde hay que reconocer que se ha mejorado en relación a la situación que había. Se traduce en fracaso escolar. En el ámbito de la salud se traduce en una obesidad importante en relación a los niños, mala alimentación. En fin, se traduce en todos aspectos que configuran esos elementos claves de lo que constituye el estado de bienestar. Tú eres médico, Amos. ¿Ustedes han analizado, me refiero a ustedes, los que han elaborado, los profesionales que han elaborado este informe, los datos que van a ver cómo te explico, el trastorno, los daños que se van a producir en todas estas personas, en todos estos críos, por esta situación? ¿Las secuelas que esto va a tener? Los daños se van a producir si no se interviene. Nosotros lo que aspiramos... Pero no hemos intervenido desde el 2012, sí. Estamos hablando de 2018, Amos. Es cierto, Manuel, es cierto, Manuel. Para esos críos que en 2012 estaban mal, que ahora lo tienen peor, algunos ya han cambiado su edad, han modificado por supuesto toda su edad. ¿Qué daños les Te comento algunos detalles. Fruto de aquel informe, fue lo de los comedores escolares, fue la creación de un pacto por la infancia que se firmó en sede parlamentaria por todas las fuerzas políticas que habían en aquellos momentos representadas en el Parlamento de Canarias, el diputado del Común, la FECAM, la FECAI, los sindicatos. Fue un pacto que fue firmado también por las nuevas fuerzas políticas que se incorporaron en la presente legislatura, pero es un pacto que ha dormido el sueño de los justos, un pacto que desgraciadamente no se ha puesto en marcha. ¿Quién me dijiste? ¿FECAM? ¿Quién más? FECAI, sindicatos, diputado del Común, todas las fuerzas políticas que había presentes en el Parlamento. Por lo menos... No sé, a ver, yo te quiero poner un compromiso porque tú además representas la organización que representas y no se lo vamos a poner fácil para que nos aprovechen nuestra crítica justificada, por supuesto, para reventar un informe impecable. Vamos, que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Digamos que por lo menos no se ha hecho lo que a nosotros nos gustaría que se hubiera hecho. Eso no lo reconocen. No lo reconocen ellos mismos. Mira, yo tengo que agradecer que me hayan invitado a sede parlamentaria para presentar el informe de la situación de la infancia. Tengo que reconocer las buenas palabras que se han vertido en el Parlamento, pero yo sigo diciendo lo mismo. Si no somos conscientes de que la situación requiere un tratamiento quirúrgico inmediato, pues mal lo llevamos. Nosotros como organización, sabes que somos una agencia dependiente del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, nosotros cuando sacamos un documento sufre un montón de filtros de rigor, de rigurosidad. Y de esa perspectiva nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea. Si volvemos a percibir que hay indicadores indirectos que demuestran que la situación sigue estando mal, nuestra obligación es defender los derechos de la infancia y por lo tanto vamos a poner sobre la mesa que la situación no mejora. Cuando te invitaron, cuando terminó la reunión, ¿hubo algún tipo de acuerdo? ¿Se adquirió algún tipo de compromiso? ¿Una agenda? ¿La marcaron? ¿Pasos que se vayan a dar? Que esto debe ser prioritario. Sí, vamos a ver, nosotros ahora, después de la reunión que tuvimos en sede parlamentaria, vamos a agradecer al presidente de la Comisión de Empleo la invitación, el que nos hubiera permitido estar en sede parlamentaria, pero vamos a ponerle también de manifiesto que los elementos que entendemos que son claves para el desarrollo los movilice, los agilice y posibilite que se lleven a cabo. Y son algo tan simple, Manuel, algo tan simple como
está hecho el diagnóstico. Si está hecho el diagnóstico, pasemos a hacer el segundo plan de atención integral a la infancia y a la adolescencia. Un plan, que es el elemento que posibilita una intervención planificada, presupuestada y posible. Y eso es clave, el presupuesto detrás de la intervención. Y eso no es el único medio, Manuel. Luego también hay que trabajar para que se desarrolle un plan de lucha contra la pobreza, que tenga una agenda. Claro, los niños, pero luego están la familia, pero que tenga una agenda infantil específica dentro del plan.